Bueno, bueno, nos toca hacer de la cartilla los ejercicios. Ya estamos en la unidad número 5 del sistema de partículas, ¿sí? Eh, donde, bueno, hay varios conceptos acá, el de centro de masa, impulso lineal, el angular, la conservación, bueno, hay varias cositas dentro del sistema de partículas, ¿no? Nosotros tenemos que hacer el ejercicio uno. Bueno, esta es la cartilla del año pasado, no sé si está en este año de esta manera, pero yo ahora tengo una página 72. El ejercicio uno, el 3 y el 5. Nos toca hacer esos tres ejercicios ahora. El ejercicio, bueno, antes de hacer el ejercicio en sí, hagamos un pequeño repaso teórico, si quieren. Eh, Veamos. Bueno, veamos acá. Bien, entonces lo que vamos a ver se llama sistema de partículas. Yo tengo ahora, al contrario, o sea, como hacíamos en la dinámica, que lo que hacíamos era modelizar un cuerpo, es decir, tenía un cuerpo extenso, ¿sí? Yo tenía un cuerpo extenso, lo podía eh, ver o estudiar como si fuera una partícula, ¿sí? Entonces, tomábamos un punto y ahora vamos a ver que ese punto era el centro de masa, ¿sí? El centro de masa, y estudiábamos el movimiento del centro de masa en realidad de ese objeto extenso que nosotros lo veíamos como una partícula, ¿sí? Podíamos decir que esto era igual a una partícula, ¿sí? Justo acá donde está el centro de masa. Toda la masa está concentrada acá, ¿sí? Entonces nosotros estudiamos el movimiento de una partícula. Eso lo hacíamos en la parte de dinámica, pero lo que vamos a hacer ahora es estudiar un sistema de partículas, ¿sí? Un conjunto grande de partículas, y queremos ver cómo se comporta bajo la acción de fuerzas externas, ¿sí? Entonces, pongamos un sistema de ejes. Esto es un pequeño, para nosotros, digamos, por decirlo así, un pequeño repaso teórico, ¿no? Tengo una masa aquí, tengo una masa aquí, yo tengo otra por acá y tengo otra por acá. Entonces, y esto lo puedo posicionar respecto de mi sistema de referencia inercial. Esto lo posiciono con este vector. Bueno, este lo posiciono con este vector. Este está posicionado con este. Y este está posicionado con este. Entonces le podemos llamar masa 1, masa 2, masa 3 y masa 4. Entonces, justo está entrando más gente. Entonces ahí tengo yo las masas, ¿sí? Ya no tengo una, ¿sí? Tengo varias masas que están interactuando entre sí, o sea, hay fuerzas internas. La masa 1 hace fuerza sobre 4, sobre 2 y sobre 3, y 2 hace sobre 1, sobre 4 y sobre 3, y 4 hace fuerza sobre todas, ¿sí? Ya están interaccionando con fuerzas internas que se llaman a este sistema, ¿sí? Un sistema de partículas. Hay fuerzas internas y también hay fuerzas externas.
Si yo, para no hacer tanto lío acá, dibujo solamente la masa 1, ¿sí? Sobre la masa 1 va a haber una fuerza debido a 4. 4 está por acá, entonces hay una fuerza para allá que es una fuerza sobre 1 debido a la partícula 4. Para acá va a haber una fuerza sobre la partícula 1 debido a la 2. Y para allá habrá una fuerza sobre la partícula 1 debido a la 3. Aparte de estas fuerzas que son internas, sobre esta partícula, que es la 1, que la tomé acá como referencia, puede haber sobre la partícula 1 varias fuerzas externas. Fuerza 1, podemos poner A, y fuerza 2B. Perdón, fuerza 1B. Sobre 1B. Son dos fuerzas externas de distinto origen, ¿sí? Entonces tengo las fuerzas externas y tengo las fuerzas internas sobre la partícula 1. Y lo mismo le sucede a 2, lo mismo le sucede a 3, lo mismo le sucede a 4. Si yo las dibujo, va a haber fuerzas internas y fuerzas externas sobre cada una de ellas. ¿Qué es lo que se define aquí? Sale de esto un punto importante, que es el que le nombraba recién, que es llamado centro de masa, ¿sí? El centro de masa del sistema. Acá en este gráfico, cuando cuando son masitas, digamos, esto se llama una distribución discreta, ¿sí? Discreto es algo que hay un objeto acá, no hay nada en el medio, hay otro objeto acá, nada en el medio, otro objeto, esto se llama discreto, ¿sí? Y es como los números naturales. Los números naturales son un conjunto discreto. O sea, tengo el 1, después el 2, después el 3 y no tengo nada en el medio. En los naturales, entre el 1 y el 2 no existe nada. Eso es un conjunto discreto. En cambio, los números reales es un conjunto continuo, porque yo puedo ir tomando todos los valores entre 1 y 2, todos los valores intermedios existen, ¿sí? Entonces, este es un conjunto discreto. Fíjense que el centro de masa puede estar en el espacio, no necesariamente en una de las masas, ¿sí? Acá hay lo que se llama un centro de masa. En un punto se lo define, se lo toma porque es un punto bastante interesante para el estudio del sistema de partículas, y acá tengo la posición del centro de masa, ¿sí? ¿Cómo obtengo el centro de masa? Bueno, el centro de masa, el R, la posición del centro de masa, se obtiene haciendo M1 por R1, vector posición de la partícula 1, más M2 por R2, más sucesivamente, ¿sí? Sobre la suma de las masas, M1 más M2, más y sucesivamente. Lo podemos escribir, por supuesto, en términos de suma, la suma de M sub I, R sub I, donde I es un índice que toma el valor 1, 2, 3 y así sucesivamente. Esto no hay. Entonces esta es la suma, para no estar escribiendo así de manera extensa, se usa el símbolo sumatorio. Y M1 más M2 más M3 se le pone la M grande, ¿sí? O sea que la M grande es la suma de los M sub I, ¿sí? Bien, esa es la posición del centro de masa. También se puede asignarle una velocidad al centro de masa, y eso se hace derivando esta expresión con respecto al tiempo, ¿sí? Derivo esta expresión con respecto al tiempo, me queda la velocidad del centro de masa, que es la derivada de la posición del centro de masa con respecto al tiempo, y eso es derivar las masas son constantes, aquí las masas las vamos a considerar constantes a todas, y entonces acá me va a quedar M1, B1, la velocidad de la partícula 1, vista desde el referencial S, más M2, B sub 2, más, y así sucesivamente, sigo, y acá abajo me va a quedar, bueno, la suma de las masas. Puesto en esta notación de suma, me va a quedar la suma de M sub I, B sub I, sobre la masa total, que es la suma de las masas. Y también puedo definir una aceleración del centro de masa. En la aceleración del centro de masa
va a ser la derivada temporal de la velocidad del centro de masa sobre derivada con respecto al tiempo. Y bueno, ya la podemos escribir sin poner esto, va a ser la suma de m sub i por a sub i, ya la derivada de las velocidades me da la aceleración, sobre la masa total. ¿Sí? Entonces ahí tengo posición, velocidad y aceleración del centro de masa. ¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿Pregunta? ¿Alguna duda? Son definiciones, podemos tomarlo de manera como definiciones a esto. ¿Alguna preguntita? ¿Ninguna? Bueno, pasemos a la otra hoja. Tengo lo que se llama P del sistema, también se define P del sistema. P es la cantidad de movimiento lineal. P del sistema es la suma de los P. O sea, M1 por B1 más M2 P2 más, bueno, y así sucesivamente. Y esto lo puedo poner como la suma de M sub i, B sub i. Esto es lo que se llama P del sistema, o sea, la cantidad de movimiento lineal del sistema. ¿Cómo la obtengo? Sumando las cantidades de movimiento individuales de cada una de las partículas. Masa por velocidad de la partícula 1, más masa por velocidad de la partícula 2, y así sucesivamente, y obtengo lo que se llama P del sistema. Si yo derivo con respecto al tiempo, el P del sistema, si yo derivo con respecto al tiempo, me va a quedar la derivada de esto, ¿sí? Que la derivada de estos, fíjense en que es la suma m sub i por la aceleración. Fíjense en que la derivada de la velocidad me va a dar la aceleración. Entonces, P del sistema es la suma de las masas por las aceleraciones de cada uno, ¿sí? Entonces tengo esto. Y este término, masa por aceleración, si yo vuelvo a la hoja anterior, acá, ¿sí? Y me concentro en la partícula 1 solamente, tengo masa 1 por aceleración 1. ¿Sí? Fíjense en que la aceleración, si ustedes recuerdan, ¿qué me dice la segunda ley de Newton aplicada acá? Me dice que la suma de fuerzas sobre la partícula 1, la suma de fuerzas sobre la partícula 1, es masa por aceleración. Esto es, o sea, la suma de fuerza neta acá sería, suma de fuerzas, o, no, lo pongamos así, la suma de las fuerzas sobre la partícula 1, le podemos poner 1 y, si quieren, va a ser masa 1 por aceleración 1. O sea, estoy aplicando la segunda ley de Newton a esta partícula. Es la suma de todas las fuerzas igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Sí? Las sumas de las fuerzas, ¿cuáles serían acá? Bueno, tengo F1A, que es una fuerza externa, más F1B, que sería una fuerza externa. Le puse A y B para distinguir que pueden ser de orígenes distintos. Uno puede ser la normal, otro puede ser el peso, ¿sí? Entonces son fuerzas externas. Más al sistema. Mi sistema está compuesto por estas 4 partículas, ¿sí? Ese es mi sistema. Y después tengo F1, 2, más F1, 3. Esto vienen por fuerzas internas al sistema, de las otras partículas que forman el sistema. F1, 4. Esas son la suma de todas las fuerzas. Esto es igual a masa de 1 por aceleración de 1. Lo mismo podría hacer con 2, lo mismo podría hacer con 3, lo mismo podría hacer con 4, ¿sí? Podríamos hacerlo con cada una de ellas. Podríamos hacer tomar estas expresiones. Y fíjense en que acá yo la puedo poner a esta como, este conjunto, como la suma de las fuerzas externas, ¿sí? Sobre 1, lo externo, fuerzas externas, y a esta la podría tomar como la suma
sobre la partícula 1, pero internas. O sea, la suma de las fuerzas externas y la suma de las fuerzas internas sobre la partícula 1. Si yo escribo las expresiones para la partícula 2, para la 3, la 4 y escribo la segunda ley de Newton y sumo todo, o sea, hago para 2, para 3 y para 4. Después pongo una línea acá y sumo todo. ¿Sí? Sumo todo. ¿Qué me va a quedar de este lado derecho? Me va a quedar M1 más por A1 más M2 por A2, ¿sí? Más M3 por A3 más M4 por A4. Eso me quedaría acá, la suma del producto de la masa por la aceleración. ¿Y qué me quedaría del lado izquierdo? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? No lo estoy escribiendo, pero hago lo mismo, las mismas expresiones para la partícula 2, voy a hacer lo mismo para la partícula 3 y lo mismo para la 4. Y después voy a sumar todo. Fíjense que en ese proceso las fuerzas internas se van a cancelar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando sume en la partícula, para la partícula 2, acá me va a aparecer una F sobre 2 debido a la partícula 1. Me va a aparecer, ¿sí? Y lo sucesivo, ¿no? Sobre 2 por la partícula 3, ¿sí? Miren, por ahí escribimos, sobre 2 partícula 3, sobre 2 partícula 4. Esas son fuerzas internas. En la tercera, ¿qué me va a quedar? Una F sobre 3 debido a 1, más F3 debido a 2, y más una F3 debido a 4. Y sobre la 4 me va a quedar una F, perdón acá, una F4 debido a 1, y lo quiero escribir para que no quede en el aire, así. Más F4 debido a 2, y más F4 debido a 3. Fíjense que aquí ustedes se van a dar cuenta que F1,2 y F2,1, si cumplen la tercera ley de Newton, son iguales y de sentido contrario. O sea que en la suma este y este se van a cancelar. F1,3 y F3,1 se cancelan. F2,3 y 3,2 acá se cancelan. F1,4 y 4,1 se cancelan. ¿Sí? F2,4 y 4,2 se cancelan porque son acción y reacción. F3,4 y 4,3 se cancelan. O sea que cuando yo sumo todo esto para todas las partículas, las únicas que quedan son las fuerzas externas. ¿Sí? O sea que acá me quedaría la suma de las fuerzas externas, solamente las fuerzas externas, igual a que a M1 por A1 más M2 por A2, o sea, la suma de MI a sub I. ¿Se entiende eso, chicos? Si me dicen que sí, paso al otro. Si me dicen que no, lo explico. Sí, se ¿Alguno? ¿Cómo ahí se corta un poquito? ¿Se entiende? sí se entiende. ¿Se entiende bien? Gracias. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque me vengo acá, y fíjense que acá me queda la suma de MI por A sub I. Pero acabo de demostrarle que la suma de MI por A sub I es la suma de las fuerzas externas. O sea que esto es la suma de las fuerzas externas. Solamente de las externas. O sea que quien cambia el P del sistema, quien puede cambiar el P del sistema son las fuerzas externas, no las internas. ¿Sí? Y acá sucede que si no hay fuerzas externas, o sea, si sobre el sistema no hay fuerzas externas, ¿sí? No hay para nada, entonces si no hay fuerzas externas, esta suma es cero y yo tengo la derivada de una magnitud vectorial que llamo P del sistema con respecto al tiempo, y ustedes saben que cuando la derivada de algo me da cero, significa que ese algo es constante. O sea que cuando no hay fuerzas externas, no hay fuerzas externas, entonces P del sistema es constante. Esto es un vector constante. ¿Sí? Entonces le pongamos constante. ¿Sí? Un vector, ¿no? Un vector constante.
¿Y qué pasa si hay fuerzas externas pero se cancelan? Sí hay, pero se cancelan. Si hay fuerzas externas, ¿sí? Si hay fuerzas externas, pero en la suma se cancela. Pero tu suma, la suma de las fuerzas externas, me da cero. Bueno, en ese caso también esto va a ser cero y de nuevo me va a llevar a que P del sistema se conserva y va a ser una constante. No va a cambiar. El P del sistema no va a cambiar. O no hay fuerzas, o si las hay, pero tienen que sumar cero. Tengo este principio, ¿sí? Entre comillas, digamos, eh, más bien un teorema, porque es derivado de las leyes de Newton, ¿sí? Después, en realidad, se comprueba que esto es un principio general, pero como lo estamos viendo acá, sería un teorema derivado de las leyes de Newton. Como derivación de las leyes de Newton, si se cumple esto, voy a tener que el P del sistema se conserva, ¿sí? Va a mantenerse igual. El P de cada partícula no se mantiene igual, chicos, porque fíjense, sobre cada partícula hay fuerzas. Si yo miro partículas individuales, la velocidad va a estar cambiando. ¿Por qué? Porque sobre la partícula 1 hay fuerzas internas y externas, que lo que está haciendo es que la velocidad de M1 cambie. Entonces, el P y los P individuales, o sea, el P sub 1, la cantidad de movimiento de 1 no es constante. La cantidad de movimiento de 2 no es constante. La de 3 tampoco, la de 4 tampoco, pero la suma sí. La suma sí se acomodan siempre para que siempre la suma de todos los P sea constante. Pero de las partículas individuales no. ¿Qué más tengo que decirles? Un poquito más y nos va a servir acá las transformaciones de Galileo, porque generalmente se pone un sistema de referencia en el centro de masa. Se adosa ahí un sistema de referencia en el centro de masa y me va a servir el tema de las transformaciones entre el sistema S y S' que le llamábamos. Si ustedes recuerdan, acá va a ser R, o sea, esto es visto desde S, este medido desde S, igual, y se acuerdan que este era O y este era O', ¿sí? Pero en vez de ponerle R o O', le pongo R del centro de masa. O sea, estoy posicionando el centro de masa. R del centro de masa más R', que esto está medido desde S', desde este sistema. ¿Sí? La velocidad de una partícula, ¿sí? Visto desde el sistema de S, va a ser la velocidad del centro de masa más la velocidad, ¿sí? Y le cambiemos acá, ya no, si quieren, en vez de S', le pongamos, bueno, le pongamos prima solamente acá. Ya sabemos que esto está medido desde el sistema centro de masa, ¿sí? Esto también nos va a servir, y también lo último que les comento y hacemos el ejercicio, la energía. La energía cinética del sistema es la suma de las energías cinéticas de cada una de las partículas. Va a ser un medio por M1 V1 cuadrado más un medio de M2 V2 al cuadrado y así sucesivamente. ¿Qué lo puedo poner en una suma? Como un medio de M sub I. I va tomando el valor 1, 2, 3 en la suma. B sub I al cuadrado. ¿Sí? Esta es la energía cinética del sistema. Como hemos definido P del sistema, definimos una energía cinética del sistema como la suma de las energías cinéticas de cada una de ellas. Y también esto es válido si yo estoy en el sistema centro de masa, o sea, energía cinética medida desde el sistema centro de masa. O sea, si yo me paro aquí y empiezo a determinar las velocidades, las rapideces, y determino las energías cinéticas, o sea, la energía cinética del sistema desde el centro de masa, ¿sí? Es la misma expresión, pero va a ser B sub I prima. Prima, ¿por qué? Porque estas rapideces están medidas desde el centro de masa. Bueno, eso... ¿qué más? Bueno, dejemos acá y veamos los ejercicios. En los ejercicios, el primero
dice dos masas, M1 igual a 4 kilogramos y M2 igual a 2 kilogramos, se repelen entre sí. O sea, yo tengo dos masas. Este es el ejercicio 1 de la unidad 5. Voy a poner mi sistema de ejes coordenados. Tengo dos masas que se repelen entre sí, una de 4 kilos y otra de 2 kilos. La de 4 kilos está en la posición 2 metros para X y 3 metros para Y. Hacen 1, acá tomemos si quieren, este va a ser 2. ¿Sí? 2, 4, 6. 6, 2, 4, 6. Más, hace falta más acá. Entonces 2, 4, 6, 8 y 10. Acá tengo 10, me va a hacer falta el 10, por eso lo marco. Bueno, es 2,00 y 10,00. Bien, para la partícula 1 está en 2 de X y 3 de Y. Entonces acá también vamos a tomar 2, 4, 6. Entonces si esto es 2, 3 está por acá. ¿Sí? Entonces la partícula 1 está aquí. Esto es 2,00 y esto es 3,00. La primera partícula está en 2 de X y 3 de Y. Acá está. Ahí está la M1. La M2 está en 10 de X aquí y menos 6. O sea que tengo que ir para acá abajo. Yo tomé acá menos 2, menos 4 y menos 6. Acá. Entonces esa otra partícula tiene que estar por aquí. La 2. ¿Sí? Esto lo saben hacer ustedes. Posicionar con... ¿sí? Ahí tengo las dos partículas, la 1 y la 2. Dice que hay repulsión entre las dos. Entonces hay una fuerza acá, son de aquí para aquí. Va a ser una fuerza sobre 2 debido a la partícula 1. Y se repelen. Y esta va a empujarla a esta para allá en la misma dirección, en la misma línea. ¿Sí? Traten de dibujarla bien ustedes. Tiene que ser en la recta que une las dos. O sea, por acá. Y esta va a ser la fuerza sobre 1 debido a 2. Entonces ahí, ese es el problema, ¿sí? La masa 1 tiene 4 kilos, 4,00 kilogramos, y la masa 2 tiene 2,00 kilogramos. Bien. El sistema está formado, bueno, esto está en plano XY, dice el formado por dos masas que están aisladas, ¿sí? Las dos masas están aisladas, y en T igual a 0, en T sub 0 igual a 0, la velocidad instantánea de ambas partículas es 0. O sea, este sistema está aislado. ¿Qué me dice que el sistema está aislado? Que la suma de las fuerzas, o sea, que no hay contacto con el exterior, o sea, no hay fuerzas externas, ¿sí? Está aislado. Entonces, ya sé algo que sucede con el P cuando está aislado, ¿sí? Cuando no hay fuerzas exteriores, yo sé que el P del sistema se va a conservar y va a ser un vector constante. Pero bueno, eso lo veamos enseguida. Entonces acá me dicen hacer un dibujo de la situación planteada en T sub 0 igual a 0. Esto es lo que acabamos de hacer. O sea, esta es la situación. Y yo sé que B1 en este tiempo, para este tiempo, ¿no? En T igual a 0 es igual a 0. Y B2 también es igual a 0. Son los vectores, son nulos. Y B2 también vale 0. ¿Sí? Los dos vectores son los vectores nulos. Entonces eso es lo que me dice a mí. La situación A ya está, esto es el apartado A. El apartado B dice determinar la posición del centro de masa. O sea, ¿cuál es la posición del centro de masa? Bueno, la posición del centro de masa
ya lo hemos visto la expresión matemática. Pero fíjense en que antes de poner la posición, hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Como es vector, yo puedo trabajar en las componentes X, Y. ¿Sí? Yo puedo poner R del centro de masa y yo puedo trabajar con Rx del centro de masa y puedo trabajar con un R sub I del centro de masa y calcularlo por aparte a cada uno. Se puede hacer eso o se puede hacer el cálculo directo. De las dos maneras está bien, ¿sí? Lo podemos hacer como quiera. Pero antes de hacer esto, yo voy a determinar o escribir, mejor dicho, el R1. Este es R1. Bueno, disculpen, no es recto, y este es el R2. Este es R2 y este es R1. Entonces vamos a escribir R1. R1 va a ser componente X es 2, es 2,00 metros verso I más 3,00 metros J. Ese es el 1. El 2, escribamos el 2, va a ser 10,00 metros I menos 6,00 metros J. Bien, ya tengo esto que me va a servir a mí para calcular la posición del centro de masa. Calculemos entonces la posición del centro de masa. R del centro de masa lo puedo trabajar en componentes o directamente hago esto. M1, R1 más M2, R2 sobre la masa total. ¿Sí? Entonces uso esta expresión. Entonces, R del centro de masa va a ser, bueno, pongo una línea acá. M1 vale 4, entonces va a ser 4,00 kilogramos por, y R1 vale, lo acabamos de escribir acá, 2,00 metros I más 3,00 metros J, y tengo ya la primera parte, M por R1. Y después tengo que seguir acá. Voy a borrar esto. Esta es la F21. Seguimos escribiendo aquí. Más M2, que es 2,00 kilogramos, por la posición R2, que la hemos escrito acá, entre paréntesis, 10,00 metros I menos 6,00 metros J. Cierro aquí. Y todo esto sobre la masa total, que es la suma de las dos masas, que es 6 kilogramos. ¿Sí? 6,00 kilogramos. ¿Sí? 2 más 4 me va a dar los 6. Bueno, y ahí ya tengo la posición del centro de masa. R del centro de masa va a ser igual. Fíjense en que voy a asociar lo que tiene X, lo que está en la dirección X, ¿sí? O sea, lo que tiene el versor Y por un lado, y lo que tiene el versor J por otro lado. Acá voy a tener, fíjense, este con este, y voy a asociar este con este. Son 4 por 2, 8, versor Y, y acá es 2 por 10, es 20, versor Y. Entonces esos dos los voy a sumar y me da 28. ¿Sí? Y después tengo que hacer el 28 sobre este 6 que tengo ahí, y me va a quedar 4,67. 4,67. Los kilos con los kilos se va y me queda la unidad metro versor I. ¿Entienden lo que hice? O sea, trabajé con los versores I por un lado y ahora voy a trabajar con los versores J. 4, fíjense que acá hay un paréntesis, o sea, tengo que hacer la distributiva ahora con este y este con este. 4 por 3 es 12 y acá es 2 por menos 6 es menos 12. Si yo lo sumo me va a quedar 0. Entonces me va a quedar más 0 sobre 6 es 0, me queda
0 metros J. O sea que el centro de masa tiene esta posición, 4,67 metros en la dirección del eje X, y en el eje Y no tiene nada. Entonces me vengo aquí y lo voy a dibujar. Yo dije que esta unidad que tomaba acá era 2, 4 y acá está 6, o sea que 5 está en la mitad y 4,67 debe estar un poquito antes. O sea que el centro de masa está por acá, un poquito antes del 5. El centro de masa. ¿Sí? Ahí está el centro de masa. Y el vector posición del centro de masa es de aquí hasta acá. Ese es el R centro de masa. De la posición del centro de masa. R del centro de masa. Fíjense en que el centro de masa se encuentra, no sé si es patente o no, por ahí no, se encuentra en la línea que une las dos masas. Fíjense que si yo trato de unir las dos masitas, y trato de unirlas, por supuesto tendría que hacerlo bien con una regla, ¿sí? Fíjense que el centro de masa está justo en la línea que une las dos masas, ¿sí? Por supuesto, y acá vemos patente dos cosas. El centro de masa no necesariamente está sobre una partícula. El centro de masa puede estar en el aire, por decirlo así. Y en este caso de dos partículas, el centro de masa está en la línea que une las dos masas. Si ya tengo tres masas, obviamente que no, ya va a estar en otro lugar. Bien, eso es el centro de masa. ¿Dudas, chicos, ahí? ¿Preguntas? Así paso a lo siguiente, si se ha entendido. No, profe, sí se entendió. ¿Se entendió? Bueno. ¿Entendió? Bien, 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 gracias. Entonces pasemos al siguiente. Entonces ahora estamos con la posición del centro de masa y pasamos ahora cuánto vale la cantidad de movimiento del sistema en t igual a 0 y en instantes posteriores. Bueno, esto ya lo hemos contestado en la parte de introducción teórica. Me pide que calcule el P del sistema. Bueno, nosotros sabemos, como les demostré recién, que la derivada temporal, o sea, la derivada con respecto al tiempo del P del sistema, es igual a la suma de todas las fuerzas externas sobre las distintas partículas, ¿no? O sea, tengo que sumar todas las fuerzas externas. Suma, ¿cómo le había puesto acá? Antes que cambie de notación. Bueno, es la suma de todas las fuerzas externas. ¿Sí? De todas. Entonces, si es un sistema aislado, ¿sí? O sea, aislado significa que no tiene contacto con el exterior, o sea, no hay fuerzas externas, entonces el P del sistema va a ser constante. ¿Sí? Entonces el P del sistema va a ser constante. ¿Y cómo calculamos nosotros el P del sistema? Dijimos que era masa por velocidad. ¿Sí? Va a ser constante. Pero a mí me dice el problema que las velocidades en t igual a 0, en t sub 0 igual a 0, estas velocidades son 0. O sea, cuando el cronómetro marca 0, las partículas están en reposo, están quietas. Entonces, si esto es igual a 0 y esto es igual a 0, entonces esto va a ser 0. ¿Sí? Esto va a ser 0. Significa, puesto en vector, va a ser 0,0 metros, es masa por velocidad. Kilo va a ser kilogramo metros sobre segundo versor I, más 0,0 kilogramos por segundo, por metro sobre segundo, perdón, versor J. Entonces, el P del sistema vale esto. Que en álgebra, nosotros por ahí no lo usamos, en álgebra se define el vector nulo. El vector nulo es, no sé cómo lo usan ahora, es un cerito así con una línea en el medio. Tita. Tita, exactamente. Esto sería tita, ¿sí? Exactamente. Entonces, P del sistema sería el vector tita, el vector nulo. Pero nosotros lo escribimos de esta manera. 0 kilogramos metros sobre segundo, ponemos la unidad de masa por velocidad. En I vale 0 esta componente y en J vale 0 esta componente. Sería el vector tita. Entonces, P del sistema vale esto.
Y como no hay fuerzas externas porque está aislado, siempre va a hacer esto. O sea, no solamente para t igual a 0, no para un t0 igual a 0, sino para cualquier tiempo siempre va a cumplirse esto. Siempre y cuando el sistema esté aislado, el p va a ser constante, y como al inicio comenzó siendo 0, el vector 0, seguirá siendo el vector 0. Seguirá siendo en tiempos posteriores, el p del sistema seguirá siendo el vector 0. ¿Sí? Vuelvo a repetir, siempre que esté aislado y siempre que estas fuerzas externas, la suma de las fuerzas externas sobre el sistema sean 0, el p del sistema se conserva. ¿Qué significa que se conserva? Que no depende del tiempo. ¿Qué significa que no depende del tiempo? Que si yo a esto lo evalúo a 1 segundo, a 2 segundos, a 3 segundos, a 10 segundos, a 100 segundos, siempre me va a dar lo mismo. Siempre el p del sistema va a ser tita, va a ser el vector nulo. ¿Sí? Nosotros no usamos tita, usamos esto. Vuelvo a repetir para que no es que esté mal, pero en la cátedra usamos escribirlo así, con las unidades y con los versores. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cuánto vale la cantidad de movimiento del sistema en t igual a 0? Vale esto, 0. Y en instantes posteriores, bueno, la conservación de la cantidad de movimiento para un sistema aislado me dice que tiene que valer lo mismo. Siempre vale lo mismo. Y después me pide, dice, hacer un dibujo cualitativo de las posiciones de M1 y M2 relativas al centro de masa. Y a medida que transcurre el tiempo, y marcar la trayectoria del centro de masa. Bueno, entonces eso me pide en el apartado D. Bueno, vamos acá. Fíjense en que no hemos calculado, no nos hizo falta. Yo he calculado la posición del centro de masa, pero si calculamos la velocidad del centro de masa, ¿sí? Me va a dar 0. ¿Por qué? Porque ¿cómo se calcula? Bueno, lo hago acá. La velocidad del centro de masa va a ser, como les dije, M1V1 más M2V2 sobre la suma de las masas, M1 más M2. Si yo evalúo la velocidad del centro de masa en T sub 0 igual a 0, o sea, al inicio, estas velocidades valen 0. O sea que esto va a ser 0,0 metros sobre segundo versor I más 0,0 metros sobre segundo versor J. ¿Sí? El vector nulo. O sea, la velocidad del centro de masa es nula. Como no hay fuerzas externas, la velocidad del centro de masa seguirá siendo, ¿sí? Seguirá siendo nula. Seguirá siendo 0. O sea, el centro de masa se quedará en su lugar. Entonces, yo he dibujado esto. ¿Se acuerdan que acá en 4,67 estaba el centro de masa? Y el centro de masa seguirá en su lugar. ¿Por qué? Porque la velocidad en t igual a 0 del centro de masa era 0, y como no hay fuerzas externas, esta velocidad no puede cambiar, así que seguirá estando ahí en reposo. ¿Sí? El centro de masa no se va a mover, se va a quedar en su lugar. ¿Sí? Una cosa más, bueno, me voy acordando, chicos, de las cosas. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime. En este caso, si me pide calcular el impulso angular, ¿también sería 0 o no? Y el impulso angular ahí tenemos que ver, tenemos que calcular, porque ahí va a depender del momento de la fuerza. ¿Sí? Eso seguramente lo veremos la semana que viene, porque todavía vamos a estar con este tema, así que probablemente, no te aseguro, que lo toquemos. Pero si vos te acordás, cuando veíamos de una partícula, lo importante aquí es que cuando vos tenés, ¿qué es lo que significa P? O sea, cuando yo defino lo que se llama cantidad de movimiento lineal. Cantidad de movimiento lineal es el producto de la masa por la velocidad. Para nosotros, eso nos da el estado dinámico,
da el estado dinámico de una partícula. O sea, me da información de la masa, me da información de su velocidad, ¿sí? Entonces yo quiero ver cómo cambia el P con respecto al tiempo. Entonces, cómo cambia el P con respecto al tiempo me está diciendo la fuerza externa sobre la partícula. Si es una partícula solamente puede haber fuerzas externas, internas no. Entonces nosotros hemos sacado que F es igual a dP sobre dt. ¿Sí? Cómo cambia la cantidad de movimientos sobre, en el tiempo. Y P, que lo que es una característica del sistema. ¿Sí? Me da la información dinámica del sistema. ¿Qué hemos visto también? El L. El L me da la información del sistema, ¿sí? Pero ya no en traslación, sino en rotación. ¿Y quién puede modificar el L? El L lo puede modificar el momento de la fuerza, el M. ¿Se acuerdan que es dL sobre dt? Y lo hemos visto medio... bueno, no sé con ustedes, porque es cierto que se nos cortó. El M, el momento, el torque que se llama, o el momento de una fuerza, que es R vectorial F, me cambia el L. ¿Qué es lo que es el L? Me caracteriza el estado de rotación. ¿Sí? Esto está rotando, está girando algo acá. Y el L me da el estado de rotación de ese cuerpo. ¿Y quién me lo puede cambiar? El M. Profe, eso era si el momento de una fuerza era nulo, Claro. la cantidad de movimiento angular era constante. Claro, entonces acá lo que pasa, en este caso particular, no hay fuerzas externas, ¿sí? En este caso particular te contesto, no hay fuerzas externas, y las fuerzas internas, el momento de las fuerzas internas va a ser cero. Entonces ahí sí voy a tener el M cero, entonces ahí el L sí se conserva. O sea, el L sí se conserva de este sistema de partículas. ¿Y el L qué es lo que es? El L, bueno, no quería entrar en esto, pero el L del sistema es la suma de los L's, o sea, L1 más L2. ¿Sí? Son dos partículas, y el L del sistema es la suma de los L's. ¿Quién me puede cambiar el L del sistema? El momento. ¿De qué? De las fuerzas externas. Pero como las fuerzas externas son cero, esta derivada va a ser cero, por lo tanto el L va a ser constante, y por lo tanto este L del sistema va a ser constante. No significa que los L's individuales sean constantes, pueden cambiar, pero van a cambiar de tal manera que siempre la suma me dé una constante. O sea, si tu pregunta es, ¿el L del sistema permanece constante? Sí, el L del sistema en este caso permanece constante. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo hice rápido porque no es tema de ahora, digamos. Sí, perdón que yo me fui por la rama con la pregunta. No, para nada. O sea, está buena la pregunta. Es interesante. Lo que pasa es que supongo yo, no te aseguro, que lo veremos la semana que viene. Entonces ahí lo podemos charlar un poquito mejor. Lo que les quería decir con el P del sistema es que si ustedes lo miran aquí, bueno, en este caso sabemos que nos da 0. ¿Sí? Pero apartándonos un poquito de este caso que sabemos que nos da 0, yo puedo multiplicar y dividir por la masa total, que es la suma de las masas. Yo puedo poner una M grande, que es M1 más M2 en este caso, y esta M grande es M1 más M2. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que es esto? Es la velocidad del centro de masa. O sea que el P del sistema lo puedo escribir como masa total, la suma de todas las masas, y multiplicada por el V del centro de masa. ¿Sí? Entonces, ¿a mí qué es lo que me dio? Que el P del sistema es 0. Si el P del sistema es 0, la velocidad del centro de masa es 0. ¿Sí? Que es lo mismo que estaba haciendo acá yo. ¿Sí? La velocidad del centro de masa me da 0. Entonces, el problema me dice hacer un dibujo cualitativo de las posiciones de M1 y M2 relativos al centro de masa a medida que transcurre el tiempo, y marcar la trayectoria del centro de masa. Bueno, la trayectoria del centro de masa no es un punto porque siempre se va a quedar en su lugar, porque tiene velocidad 0, siempre va a estar ahí. Ahora, respecto a M1 y M2, ¿sí? M1 estaba acá, y en la línea esta acá estaba M2, así. Como hay fuerzas de repulsión, ustedes se darán cuenta cómo será la trayectoria. ¿Sí? Entonces, sobre esta hay una fuerza hacia allá, debido a la partícula 2, y de acá hay una fuerza hacia allá, perdón, tiene que ser en la misma línea. Si ustedes lo están copiando a galón con regla, tiene que ser en la línea que une las dos.
pero bueno. Y esta es la fuerza que hace sobre 2 debido a 1. Y esta es la fuerza sobre 1 debido a la partícula 2. Entonces, bueno, acá ustedes se darán cuenta cuál será la trayectoria. ¿Sí? La trayectoria van a ser una línea recta. Esta partícula se va a ir para allá, se va a alejar. Y esta partícula, o esta masita, se va a ir para allá, por acción de la fuerza. ¿Sí? Entonces, visto desde el centro de masa, las dos partículas se mueven en línea recta en sentidos contrarios. En la misma dirección, pero una va para un lado y otra va para el otro lado. ¿Sí? Puedo calcular, si quieren, como dice acá, bueno, me pide algo cualitativo, pero podemos hacer las posiciones. Recuerden que acá tengo la posición respecto al sistema este S, este es R1, y tengo acá la posición R2. Yo puedo calcular las posiciones respecto del centro de masa, o sea, este acá y este aquí, sí. O sea, este sería R1' y este sería R2'. Prima le pongo cuando es visto desde el centro de masa. Entonces, ¿puedo calcular R1'? Sí, lo calculemos. Hemos visto por las transformadas de... Y acá lo podemos ver si quieren. Acá está el vector posición centro de masa. Lo estoy haciendo con este color un celestito. Este es el vector posición centro de masa. R del centro de masa. Entonces, fíjense en que acá, si ustedes miran, R1 va a ser igual a R del centro de masa más R1'. ¿Sí? Se lo ve acá en el gráfico. R1 va a ser este más este. O sea, va a ser R centro de masa más R1'. R1', que es lo que me interesa a mí, va a ser entonces, va a ser R1 menos R centro de masa. Bien, entonces, pongamos acá R1' va a ser igual a R1, o sea, que se acuerdan, R1 valía 2,00 metros I más 3,00 metros J, eso era R, menos el R del centro de masa, menos era 4,67 metros I menos 0,0 metros J. Ese era el de centro de masa. Entonces R1' va a ser este 2 con este, tengo que restarlo, lo que tiene I con I, o sea, este con este, saco el paréntesis, así que me va a quedar negativo este, me queda 2 menos 4,67, me queda menos 2,67 metros I. Profe, Te escucho. ¿qué era R1'? R1' es la posición de la partícula 1 medido desde el centro de masa. Ahora me paro en el centro de masa, me paro acá y quiero ver qué posición tiene esto respecto al sistema centro de masa. O sea, acá este centro de masa le adoso ahí un sistema de ejes coordenados, ¿sí? Y acá tengo la partícula 1. Entonces yo quiero, respecto del centro de masa, posicionar esa partícula, o sea, trazar un vector posición del centro de masa hasta esa partícula. Es lo que me pide, ¿no? Hacer un dibujo cualitativo de las posiciones de M1 y M2 relativas al centro de masa. O sea que esto sería R1, y no le puedo llamar R1 porque ya le llamé R1 cuando estoy mirando del sistema este que no es el centro de masa, es un sistema inercial que lo coloco en algún lugar, pero no es el sistema, no es un sistema de ejes coordenados sobre el centro de masa. Entonces le llamo R1'. O sea, le pongo el ganchito ahí cuando están vistos desde el centro de masa. ¿Se entiende o no? Sí, profe, gracias. Bueno.
Y después, bueno, acá me toca la J, pero el J de este vale 0, así que solamente acá me va a quedar más 3,00 metros J. Y fíjense en que visto desde el centro de masas, ¿sí? Si acá pongo un sistema de ejes coordenados, la componente X va a ser negativa, porque acá tiene esta componente X, y la componente Y va a ser positiva. Fíjense en qué es lo que me da a mí. La componente X vista del centro de masa es negativa y la otra positiva. ¿Sí? Acá ya estoy paradito en el centro de masa. Entonces ahí tengo R1', y lo mismo pueden hacer ustedes con R2'. Va a ser, mirando esta misma estructura, va a ser, o miren acá si quieren, en el gráfico, R2 va a ser R del centro de masa más R2'. O sea, si quieren, la escribamos primero a esa. O sea, si uno mira, va a ser, para conseguir esta R2, tengo que sumarle al R del centro de masa, tengo que sumarle este vector. Entonces va a ser así. Y bueno, por lo tanto, despejo de aquí, y R2' va a ser R2 menos R del centro de masa. Y eso me va a dar un vector. Si yo me paro acá en el centro de masa, la partícula 2 está por acá, me va a dar este vector. O sea, los dos tienen que ser, este tiene que ser X positivo, y acá me tiene que dar una Y negativo. ¿Sí? Acá está la masa 2 respecto al centro de masa. Y ahí puedo calcularlas. Entonces ya, bueno, esto los dejo para ustedes, lo pueden hacer, no es la misma, el mismo procedimiento. Entonces ya podemos calcular eso, esto, y pueden calcular esto. Entonces, ¿cuál va a ser la trayectoria? Visto del centro de masa, estas dos partículas se alejan. Una se va para allá y esta se va para acá. ¿Sí? En sentido contrario. Bueno, ese es el problema 1. ¿Alguna duda, chicos? ¿Preguntas? Profe, Sí, nosotros hemos calculado el P del sistema, ¿verdad? el P del sistema, sí, 0. Vector ¿Y nulo. cómo sería para calcular el P del centro de masa? Por supuesto, el que tiene asociado el centro de masa es este P. Lo tiene asociado el centro de masa. ¿Sí? El centro de masa tiene una posición. Fíjense que no es una partícula el centro de masa, sino es un punto. De todas formas, no necesariamente ese vector recae en una partícula, puede caer en el espacio. Pero se le asocia una posición, se le asocia una velocidad, y el P del sistema está asociado con... Es como si todas las partículas... Acá estamos haciendo un equivalente, tengo varias partículas, y estoy diciendo que este conjunto es algo así idénticamente a una única partícula que tiene la masa total del sistema, concentrada en el centro de masa, y esto tiene una velocidad de centro de masa, tiene una posición de centro de masa, y el P del centro de masa sería el P del sistema. Es tu pregunta, ¿quién tendría el P del sistema? El centro de masa. Una partícula con, si yo sumo todas estas masas y las concentro acá en el centro de masa, tengo la masa total, ¿sí? Y esa masa total se movería con la velocidad del centro de masa, estaría posicionada con R del centro de masa, y el P de esta partícula donde concentro todo acá sería el P del sistema. No sé si esa es tu pregunta. Sí, entonces podríamos decir que más o menos el P del sistema es igual al P del centro de masa. ¿Cómo? Ahí no te escuché la última parte. Podríamos decir que... Que el P del sistema es equivalente al P del centro de masa. O sea, Exacto. es lo mismo. Sí. Sí. El P del sistema es el P del centro de masa. Así como lo... Profe, ahí donde dice M por velocidad de centro de masa, ¿es M total? Sí, es M total. Ok. ¿Sí? Es la suma de todas las masas. ¿Sí? La M es la suma, lo pongamos así, de las M sub I, que es lo que es M1 más M2 más M3, ¿sí? Es la suma de todas las masas. Bien, pasemos al otro ejercicio. El 3 dice, un objeto de masa igual a 3 kilogramos
se desliza sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Vamos al 3. O sea, tengo un cuerpo que se desliza sobre una masa sobre una superficie horizontal. O sea, hay una masa acá. ¿Sí? Acá voy a tomar el eje X. ¿Sí? El eje Y. Y esto se está moviendo con una velocidad de 4, tiene 3 kilogramos, 3,00 kilogramos, y se está moviendo hacia allá con una velocidad v de 4,00 metros sobre segundo, versor I. Entonces, eso me dice ahí. Cuando explota en 2 fragmentos, o sea, esto explota en 2 fragmentos, uno de 2 kilos y uno de 1 kilo. Después de la explosión, el fragmento más chico se mueve sobre el mismo plano con una velocidad U sub 2 igual a 8 metros por segundo versor J. O sea que esto se va moviendo, lo hagamos un poquito más largo al eje. Esto se va moviendo así. En algún lugar acá se fractura, se rompe, y hay una explosión, y después uno de los fragmentos se mueve en esta dirección. U sub 2 le llama, o sea que está la masa 2, que es la de 1 kilo. El fragmento más chico, claro, la de 1 kilo, es un 2. Se mueve en la dirección del eje Y. Entonces, 2 y me dice que valen 8,00 metros sobre segundo versor J. Y la otra masa, por supuesto, la otra, ya vamos a ver qué le pasa al otro pedacito. Lo dejemos ahí en incógnita, a ver qué le sucede. O sea, esta masita de arriba, es esta que está acá, sale disparada en la explosión hacia arriba. O sea, esto lo estoy mirando, esto en el plano XY, ¿no? Claro, este es un plano XY, ¿sí? O sea que si yo lo quisiera dibujar mejor, tendría que dibujar el plano. Y acá tengo el eje X que acabo de hacer, y sobre el mismo plano está el eje Y. ¿Sí? Y la masita viene así. Se mueve hacia allá, acá explota, acá hay una explosión, y hay un pedacito de la masita que se mueve, así sería el gráfico, se mueve hacia allá, en la misma dirección del eje Y. ¿Sí? Se mueve hacia allá. Y la otra masita también está en el plano, sigue en el plano XY, pero hay que ver para dónde se mueve. Y esto visto en este gráfico. Acá hay la explosión. Acá explota. Sí. Dice que el fragmento más chico, que es el de 1 kilogramo, el que pesa 1 kilogramo, Sí. ese es el que se mueve con una... Sí. Este es el que se mueve. El que se mueve en el eje Y. ¿Sí? Acá lo estoy haciendo así en este plano. ¿Sí? Pongo los ejes X, Y, se viene moviendo sobre el plano, explota, y hay un fragmento que se va hacia allá en el eje Y, y el otro ya veremos para dónde se mueve. ¿Sí? Pero lo que yo quiero dibujar acá, que ustedes ven así, es que esto, bueno, está todo en un plano, esto se va moviendo de esta manera. Y entonces dice analizar las fuerzas exteriores e interiores que actúan sobre el objeto antes, durante y después de la explosión. Bueno, ¿qué fuerzas tengo? Bueno, si estoy sobre un plano voy a tener el peso y voy a tener la normal. O sea, antes de la explosión, por supuesto, antes de la explosión, lo voy a dibujar así, tengo el peso y tengo la normal. Solamente. ¿Sí? Eso es el cuerpito este. Que se va moviendo, tengo el peso y la normal. Durante la explosión, ahí se está fracturando,
está fracturando. Como están, digamos, el pedacito este que sale va a salir sobre el plano, también, este es sobre el plano, y el otro también se sigue moviendo en el plano, esa es la cuestión de acá, ¿no? Entonces, tengo este pedacito, acá se ha fracturado, y estoy mirando solamente la fuerza, y el otro también se fracturó. ¿Qué es lo que voy a tener? Un peso 1, voy a tener un peso 2, voy a tener las normales correspondientes, que ya son distintas, normal 2, voy a tener la normal 1, y voy a tener voy a tener fuerzas que 1 hace sobre 2, ¿sí? Fuerza que sobre 2 debido a 1, y voy a tener una fuerza sobre 1 debido a 2. Esas son las fuerzas. Acá habrá algún dispositivo, algún explosivo, ¿sí? Que lo fractura. Entonces ahí vas a ver fuerzas internas. Estas son fuerzas internas. Y después de la explosión, o sea, este es antes, este es durante la explosión, y después. Después de la explosión, bueno, cada pedacito ya estas fuerzas ya dejan de actuar, las fuerzas internas, y solamente voy a tener el peso 1, la normal 1, y vuelvo a decir, todo se da sobre el plano, así que voy a tener peso y normal, voy a tener el peso 2 y la normal 2. Esto es después. ¿Sí? Acá todavía había algún contacto, se estaban tocando, se estaban separando, ¿sí? Entonces estaban ejerciendo fuerzas para separarse. Entonces aquí tengo, esas son las fuerzas, ¿sí? Entonces tengo antes, venía solito, explota, y después cada uno ya se mueve, estas dos se mueven por separado. Entonces me piden analizar las fuerzas, eso ya lo hicimos ahora. ¿Cuáles son las exteriores? Bueno, la normal es una fuerza exterior al cuerpo, porque es de la interacción entre el piso y el cuerpo. La normal es una fuerza exterior, el peso es debido a la acción de la gravedad de la Tierra, también es exterior. O sea, la normal y el peso son las fuerzas exteriores, en cada caso. O sea, las fuerzas exteriores son normal y peso. Fuerzas exteriores van a ser... voy a tener la normal, el peso, la normal 1, el peso 1, la normal 2, depende de la situación donde esté, antes, durante o después, y el peso 2. Esas son fuerzas externas. ¿Y las internas? ¿Cuáles son las fuerzas internas? Bueno, las fuerzas internas se dan durante solamente, que van a ser la F1,2 y la F2,1. Esas fuerzas son debido al explosivo o al dispositivo que hace que se separen, y entonces están ejerciéndose fuerzas mutuamente cada uno de estos pedacitos, mientras dure la separación. Una vez que se han separado, ya desaparecen esas fuerzas internas, ya cada uno se mueve por separado. Ya tengo las fuerzas externas y las fuerzas internas, ¿sí? Al sistema, ¿no? Y después me pide a mí determinar la velocidad con que se mueve el centro de masa después de la explosión. La velocidad del centro de masa, ¿sí? Bueno, veamos la velocidad del centro de masa. Bien. Podemos calcular la velocidad del centro de masa. Primero, lo que tenemos que analizar aquí es que ¿qué pasa con el P del sistema? ¿Sí? ¿Qué pasa con el P del sistema? Bueno, acá hay fuerzas. Dijimos que el P del sistema no se ve alterado por las fuerzas interiores, ¿sí? El P del sistema, ¿quién puede cambiar el P del sistema? Son las fuerzas exteriores. Y dijimos que la derivada de P con respecto al tiempo era igual a la suma de las fuerzas exteriores.
¿Hay fuerzas exteriores en este caso? Sí, sí hay fuerzas exteriores. La normal, el peso, son fuerzas externas. Pero, no lo dije, pero ustedes se habrán dado cuenta, ya lo hemos visto en mecánica, que la normal y el peso tienen el mismo módulo. O sea que la suma de fuerzas exteriores va a ser cero. ¿Sí? La suma de fuerzas exteriores va a ser cero. Si yo sumo acá las fuerzas interiores, que no habría, digamos, y las exteriores, me da cero. Si yo sumo acá las fuerzas interiores y exteriores, me da cero. Y si yo sumo acá las fuerzas interiores y exteriores de cada uno, me da cero. O sea que, ¿qué le pasa entonces al P del sistema? Es constante. O sea, el P del sistema se conserva. ¿Sí? Entonces el P del sistema es constante. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Calcular si el P del sistema es constante. Esto yo sé que es masa total por velocidad del centro de masa. ¿Sí? Entonces de ahí podría sacar yo la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Podría hacerlo. ¿Sí? Pero también puedo ver, si quieren, fíjense en que cuál era la masa, 3 kilos, y cuál era la velocidad antes. 4 metros por segundo versori. ¿Sí? Entonces, como el P del sistema no cambia, ya, el P del sistema aquí, el P del sistema aquí, en esta situación, y el P del sistema acá siempre es el mismo. ¿Pero por qué es el mismo? Bueno, porque la suma de fuerzas externas siempre vale cero. Entonces yo donde en cualquier situación que yo lo quiera evaluar, en cualquiera me tiene que dar lo mismo. Entonces, pero yo tengo los datos, fíjense, de al inicio, entonces me conviene a mí, soy pícaro y sé que no me dan muchos datos durante la explosión y después de la explosión, pero sí me dan la masa antes y me dan la velocidad antes. Entonces yo hago masa por velocidad y ese es el P del sistema. O sea que el P del sistema va a ser la masa de 3 kilos y la velocidad era 4,00 metros sobre segundo versori. Este es el P del sistema. ¿Sí? Ese es el P del sistema. Y paso dividiendo esta masa acá, que es la masa total, me va a dar la velocidad del centro de masa. Pero la masa total es 3 kilos. Así que la velocidad del centro de masa va a seguir siendo la misma. 4,00 metros sobre segundo versori. Esa es la velocidad del centro de masa. O sea que acá, vuelvo un poquito, acá el centro de masa estaría en el cuerpo, por acá. Pero una vez que se fracciona, ¿sí? Se fracciona acá, se rompe, bueno, el centro de masa estará por acá y se estará moviendo para allá. ¿Con qué velocidad? Con 4. Y acá ya está partido, el cuerpo se está moviendo en distintos lados, por acá estará el centro de masa y se estará moviendo para allá con 4 metros por segundo. O sea, el centro de masa antes estaba en el cuerpo, que no estaba fraccionado, no estaba roto, ahora se partió, pero ese punto especial que se llama centro de masa se sigue moviendo hacia la derecha con esta velocidad. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Por qué? Porque hemos analizado que el P del sistema es constante y dijimos que P del sistema es masa total por velocidad del centro de masa, paso la masa dividiendo, y como el P del sistema no cambia, yo sé que al inicio la masa es 3, la velocidad es 4, entonces este es el P del sistema, y me va a dar que en este caso la velocidad del centro de masa es 4. ¿Sí? Si tienen dudas me preguntan. ¿Cuál es la velocidad del fragmento de 2 kilos inmediatamente después de la explosión? Bueno, ¿cuál es la velocidad del fragmento de 2 kilos? O sea, me está pidiendo cuánto vale U sub 1. ¿Sí? Recuerden que U sub 2 es del fragmento más chiquitito,
era de 8,00 metros por segundo J. ¿Sí? Eso me dice el problema. El fragmento de 1 kilo. Este de 1 kilo. Y esta es la velocidad del fragmento de 2 kilos. Entonces me está pidiendo, ¿y este cuánto vale? Bueno, como yo sé que el P del sistema se conserva, ¿qué significa? Que antes, durante y después el P del sistema va a ser el mismo, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque las fuerzas externas se cancelan entre sí. Entonces la derivada de P con respecto al T me va a dar 0, porque las fuerzas externas se cancelan, y eso me está diciendo que el P del sistema se conserva. Cuando hablamos en física de conservar, es lo mismo, por ahí la misma idea de decir voy a hacer en la casa una conserva, ¿sí? Cuando hago algo en conserva, lo pongo en un recipiente y le saco el aire. Al sacar el aire le estoy sacando los posibles microorganismos que van a hacer que esa sustancia se pudra. Entonces, al sacar el aire, no se va a descomponer, no se va a echar a perder. Entonces yo dije, hice una conserva. ¿Por qué? Porque pasado un día, pasado 2 días, pasado 3 días, eso, por lo menos desde el punto de vista de la descomposición, no se va a descomponer, ¿sí? Por supuesto que el sabor va a ser distinto, etcétera, etcétera. Pero respecto a la descomposición, va a seguir igual, no se va a descomponer, se va a conservar. Que P se conserve significa que 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, no importa, el P siempre va a ser el mismo. Dicho de otra manera, es independiente del tiempo. Esto no cambia con el tiempo. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, porque yo sé que el P al inicio era la masa del cuerpo, o la velocidad del cuerpo, es el P al inicio, y al P al final, o sea, ya cuando se parte, va a ser masa 1 por velocidad, por U sub 1, ¿sí? Esto es antes de que se rompa y esto es una vez que se rompa. ¿Qué me piden acá? La U sub 1. ¿Qué tengo que pasar? Bueno, despejar. Entonces me va a quedar M grande B menos M2 U sub 2 sobre M1. O sea, la M1 esta que está la paso dividido. Y acá me queda U sub 1. Bien. Masa por velocidad es esto que tengo acá. ¿Sí? Arriba. Masa por velocidad. O sea que va a dar 12,0 kilogramos metros sobre segundo versus ahorita. Eso me da este. Menos este, el valor es 8 y la masa es 1. O sea, va a ser 8 por 1 es 8. Entonces acá me va a quedar 8. ¿Qué cosa? Kilo metros sobre segundo, pero J. Este está en J. Todo eso dividido en la masa 1, que era la de 2 kilogramos, dividido en 2,00 kilogramos. Y acá tengo U sub 1. Bueno, tengo que dividir, lo pongo acá arriba si quieren. U sub 1 va a ser, kilo con kilo se va a ir, 12 dividido en 2 me queda de 6. Entonces me queda 6,00 metro sobre segundo I, menos, kilo con kilo se va, acá tengo un menos 8 sobre 2 es menos 4, 0,0 metros sobre segundo J. O sea que ahí tengo U sub 1. O sea, entonces, pensando un poco en lo que, en el gráfico, siempre es bueno pensar un poquito en términos de los gráficos. Pensar en términos de los gráficos cuando sucede la explosión. Cuando sucede la explosión, un fragmento se va hacia allá. Eso es lo que me dice, o sea, en la dirección del vector del eje Y. Y el otro fragmento, fíjense, va a moverse hacia adelante y se va a mover hacia abajo. O sea que el otro fragmento
¿sí? El otro fragmento, lo vamos acá, así que, bueno, acá se va a mover así. Pues este era el U sub 2, que me daba el problema, y este es el U sub 1. O sea, en el momento de la explosión, acá se produce la explosión, y uno va a salir disparado en la dirección del eje Y, y el otro va a tener dos componentes. El otro va a salir disparado en una dirección combinada entre la X y la Y. ¿Sí? Así sería. Acá estaría entero, acá explota, y acá va un fragmento para allá y un fragmento acá en diagonal. Entonces, ahí ya tengo el apartado C. ¿Cuánta energía se libera en la explosión? Me pregunta. Bueno, ¿cuánta energía se libera en la explosión? Yo tengo que calcular la energía cinética antes de la explosión, o sea, la energía cinética antes de la explosión, me refiero, y esto va a ser un medio de la masa total por la velocidad o la rapidez al cuadrado. Entonces esto va a ser un medio, la masa total era 3 kilogramos, y la rapidez era de 4,00 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que la energía cinética es un escalar, no es un vector, así que acá no tiene que haber ningún versor. Entonces, ¿esto cuánto me da? 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. 16 en 2 es 8, por 3, 24. O sea, acá me da 24,0 joules. Eso es antes, ¿sí? ¿Y la energía cinética después? Bueno, la energía cinética después de la explosión va a ser la energía cinética de la masa 1 más la energía cinética de la masa 2. Entonces va a ser un medio de la masa 1, era la más grandecita, ¿sí? La de 2 kilos. 2,00 kilogramos. Ah, pero acá fíjense que de la masa 2 me está faltando algo, que es la rapidez al cuadrado de la masa 2, de la última que hemos calculado, más la energía cinética de la masa 1, y ahora voy a la 2. La 2 tiene 1 kilogramo y una rapidez, si ustedes recuerdan, el problema decía que era de 8. ¿Sí? La de 2 es la que se mueve en el eje Y, al cuadrado. Pero fíjense que acá me está faltando la rapidez de la 1. Esa no la tengo, tengo que calcularla. Pero la puedo calcular de acá. ¿Sí? La puedo calcular de acá. ¿Cómo se calcula la rapidez de esto, chicos? ¿Se acuerda alguno? ¿Alguno se anima a decirme? ¿Cómo se calcula? En realidad yo necesito la rapidez al cuadrado, ¿no? El módulo de eso. Exacto, el módulo de eso. Muy bien. Y el módulo de esto, o sea, un U sub 1 al cuadrado, uso Pitágoras. Recuerden que esto es un vector, que bueno, era un vector velocidad que va acá, tiene una componente X y tiene una componente Y. Entonces yo hago Pitágoras, ¿sí? O sea, va a ser 6,00 metros sobre segundo al cuadrado, más, bueno, si quiero poner menos 4,00 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? O sea, uso Pitágoras para sacar la rapidez, o sea, el módulo del vector velocidad. Entonces, pero no le voy a sacar raíz, chicos. ¿Saben por qué no le saco raíz? Porque acá me lo pide al cuadrado. Entonces ya directamente pongo el resultado que me da. Entonces, la raíz no la voy a sacar, pero sí voy a evaluar esto. Bueno, 6 al cuadrado, 36, y menos 4 al cuadrado es 16. 36 y 16, ¿cuánto da? Me va a dar 52. Entonces esto es 52 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Esto es el módulo al cuadrado.
¿Por qué lo dejo al cuadrado? Vuelvo a repetir, porque acá justamente me está pidiendo esto, al cuadrado. Ya sé que vale 52. Entonces vengo acá y directamente borro esto y pongo 52. Que es lo que acabo de calcular. 52 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces acá tengo que hacer este cálculo. Este 2 con este 2 se va, perdón. Entonces acá me queda 52. Este 2 con este 2 se simplifica. Acá me queda 8 al cuadrado, 64 por 1 dividido en 2 es 64, 32. ¿Sí? Entonces acá me va a dar 84. La suma, sí, 84. Estoy haciendo bien, 8 por 8, 64, sí. Me da 84 Joule. Fíjense en que kilo, las unidades, kilogramo, metros sobre segundo al cuadrado por metro. O sea, este metro por metro es metro cuadrado, ¿no? Pero kilómetro sobre segundo es newton, newton por metro es joule. ¿Sí? Fíjense si no he metido la pata, dígame. Ya me da 84 joules. Está bien. Está bien, bueno. Entonces, acá me pide el problema cuánta energía se ha liberado en la explosión. Bueno, si tenía 24 joules de energía cinética antes y después la suma de las energías cinéticas, los componentes, me da 84, significa que la energía liberada en la explosión, liberada en explosión, es la diferencia. 84 menos 24 me da 60. O sea que la explosión me aporta a mí 60 joules de energía cinética. ¿Sí? Entonces eso es lo que me pide ahí. ¿Cuánta energía se libera en la explosión? 60 joules. Me pide a mí, el último apartado, ha variado por efecto de la explosión la energía cinética asociada al movimiento del centro de masa. Nosotros hemos visto que, me preguntaba una compañera ahí del P, recién, vuelvo a poner un poquito hacia atrás, a ver, no, acá no. No, ya me pasé donde estaba. Lo borré. Me parece que lo borré. No, acá. Una compañera me preguntaba recién del centro de masa, y yo les decía que el centro de masa es como juntar todas estas partículas, sumarlas, fusionarlas en una sola, ponerla en el centro de masa, a esa partícula fusionada, sumada, y asignarle una velocidad que se llama velocidad del centro de masa, una posición, pero también tiene una energía, ¿sí?, del centro de masa, ¿sí?, una energía cinética del centro de masa. Lo hice en el repaso, vuelvo al repaso teórico, acá. ¿Sí? Fíjense acá, yo tengo una energía cinética del sistema, que es la energía cinética, la suma de la energía cinética de cada una de las partículas, y puedo hacer una energía cinética del sistema, pero visto desde el centro de masa también, ¿no? Lo que creo que no les dije, es que el centro de masa tiene una energía cinética asociada. La energía cinética del centro de masa va a ser un medio de la masa total por B centro de masa al cuadrado. ¿Sí? Esa es la energía cinética asociada al centro de masa. ¿Sí? Esta energía que me he escrito acá, profe, ¿qué es lo que es? Es la energía cinética que ve este que está acá, el observador S, que le hemos llamado en algún momento anterior, y el que he escrito abajo, que es la energía cinética del sistema visto de quién, cuando yo estoy acá, en el sistema S', que lo puse en el sistema, justo en el punto, el 0 está en el centro de masa. ¿Sí? O sea, este calcula esto, y este calcula esto. Pero hay una energía del centro de masa, asociada al centro de masa, que también la mide que se hace así, un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Acá el problema me está preguntando, me voy al último, me está preguntando
Pero bueno, debido a la explosión, la energía cinética asociada al centro de masa ha cambiado y no, porque la energía cinética asociada al centro de masa es un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado. La masa total es la suma de las masas, o sea, no he perdido masa, o sea, eso sigue siendo cierto, el centro de masa, ¿sí? Es como si fuera una partícula donde toda la masa está concentrada acá, o sea, eso no ha cambiado, y como hemos visto, la velocidad del centro de masa es constante. ¿Se acuerdan que acá, bueno, por acá lo borré, pero esto era la velocidad del centro de masa? La velocidad del centro de masa es constante. ¿Igual a cuánto? A 4, siempre. Profe, era constante porque el P del sistema era constante, ¿no? Claro, exacto. Entonces, esto es constante, la energía cinética asociada al centro de masa no cambia con la explosión, ¿sí? O sea, ¿ha variado por efecto de la explosión la energía cinética asociada al movimiento del centro de masa del sistema? No. ¿Por qué? Porque la masa sigue siendo la misma y la velocidad del centro de masa es constante. O sea que este cálculo siempre me va a dar lo mismo, así que no va a cambiar la energía cinética del centro de masa, no cambia por la explosión. Y después, ¿qué ha ocurrido con la energía cinética interna por efecto de la explosión? Bueno, la interna sí va a cambiar, aumentó, ¿sí? Aumentó la energía cinética interna. Le llamamos interno, a las cuestiones le llamamos interna cuando se mira desde el centro de masa. Cuando se mira desde el centro de masa le llamamos interno. O sea que cuando yo tengo mi sistema de partículas, acá hay muchas partículas, muchas pelotitas, lo miro desde afuera, desde mi sistema S, ¿sí? Puedo evaluar la energía de todas las partículas. Si hablamos de energía cinética, la energía cinética de todas las partículas. Pero cuando yo me posiciono en el centro de masa, pongo un sistema de ejes coordenado acá, y evalúo las energías, esas energías se llaman internas, ¿sí? Cuando están vistas desde el centro de masa. Bueno, esas energías han cambiado, obviamente, ¿sí? Las energías cinéticas vistas del centro de masa han aumentado. Por eso me aparece estos 60 joules de diferencia, ¿sí? Entonces las partículas se están moviendo, respecto del centro de masa, se están moviendo más rápido. Entonces, eso finaliza el ejercicio número 3. Y vamos al último. Vamos al último ejercicio, que es el 5. Ya con eso terminamos. Bueno, en el 5, dice un observador mide una velocidad de dos partículas, M1 de 2 kilogramos y M2 de 3 kilogramos, y obtiene respectivamente velocidades, ¿sí? Entonces yo tengo M1, un observador que tiene una masa de 2 kilogramos, y dice que obtiene un B1 de 2,00 metros sobre segundo versor I, y mide la masa de otro que es de 3 kilogramos y obtiene para la medición de su velocidad de 1,00 metros sobre segundo J. Y, o sea, alguien mide estas masas y estas velocidades. Determinar la velocidad del centro de masa relativo a un observador, o sea, a un observador inercial, ¿sí? Y la velocidad V1' y V2' de las masas M1 y de M2 relativos al centro de masa. O sea, estas masas y estas velocidades han sido medidas por alguien en un sistema de referencia, por supuesto, inerciales, siempre trabajamos. Entonces tengo la velocidad de la masa 1, tengo la velocidad de masa 2, y esta es la masa 1, la masa 2. Se están moviendo con estas velocidades, una está moviéndose la 1 en la dirección para allá, solamente tiene componente X como vemos acá, y este tiene componente Y como vemos acá, se está moviendo para arriba, la V2. ¿Sí? Alguien en este sistema
mide esto, ve esto. ¿Sí? Le llamemos, si quieren, sistema S. En el sistema S yo veo eso. Ahora me pide a mí que determinar la velocidad del centro de masa. Bien, como son dos partículas, el centro de masa está en la línea que los une, ¿sí? Y generalmente más tirado hacia el más masivo. O sea que el centro de masa puede estar acá, cerca del más masivo y en la línea que los une. ¿Sí? Ahí está el centro de masa. Entonces a mí me piden que determine la velocidad del centro de masa. Bueno, la velocidad del centro de masa va a ser velocidad del centro de masa, va a ser, como ya sabemos, m1, que es 2,00 kilogramos, por v1, que son 2,00 metros sobre segundo versus i, más la masa 2, que son 3,00 kilogramos, por la velocidad 2, que es 1,00 metros segundo j. Todo eso dividido en la suma de las masas, que me va a dar 5 la suma. 5,00 kilogramos. Entonces, la velocidad del centro de masa va a ser 2 por 2, 4. Kilo con kilo se va, me queda metros sobre segundo, entonces me queda ahí un 4 quintos, ¿sí? Que lo puedo poner como 0,8, 0,80 metros sobre segundo, i. Y acá kilo con kilo se va, me queda 3 por 1, 3, me queda 3 quintos, ¿sí? Metros sobre segundo, que lo puedo poner en decimal, 0,6, 0,60 metros sobre segundo j. Entonces ahí tengo ya la velocidad del centro de masa. O sea, la velocidad del centro de masa tiene dos componentes, en I y en J. ¿Sí? ¿Quién es más grande? La de I, o sea que va a estar un poquito para acá más acostado. ¿Sí? La velocidad del centro de masa. Bueno, justo va a chocar con pero la velocidad del centro de masa, hagamos así. Más o menos así. Entonces ahí tengo la velocidad del centro de masa. Eso es lo que me pide. Entonces me pide también que calcule V1 prima y V2 prima, o sea, que me ponga en el centro de masa y determine las velocidades. ¿Sí? Que yo me suba al centro de masa. Ahora lo que voy a hacer es en el centro de masa, voy a poner un sistema de ejes coordenados, ¿sí? Y me voy a subir a ese sistema. Entonces, ahora esta partícula 1, respecto al sistema S, se está moviendo hacia la derecha, en el eje X. Pero ahora, visto desde el sistema centro de masa, la voy a poner genérico, ¿no? Tengo que determinar V1'. ¿Sí? O sea, ahora visto desde el centro de masa. Y V2 también. ¿Sí? La voy a poner de manera genérica, ¿no? Qué sé yo, para allá. Tengo que determinar V2'. O sea, yo tengo que determinar las velocidades de la partícula 1 y 2, pero vista desde el centro de masa ahora. ¿Cómo hago eso? Usando la transformación de Galileo. ¿Sí? Si recuerdan, V1 va a ser, visto desde el sistema S, va a ser V del centro de masa más V1'. ¿Cómo saca esto? Bueno, volvamos acá atrás. ¿Dónde que estaba? A ver, ¿dónde? Para que les explique acá. ¿Se acuerdan que hemos calculado las posiciones del centro de masa recién? ¿Y qué pasa si yo derivo con respecto al tiempo esta expresión? La derivada de R1 con respecto al tiempo es V1. La derivada de la posición del centro de masa con respecto al tiempo es la velocidad del centro de masa. Y la derivada de R1', que es la posición de 1 respecto al centro de masa, es V1'. ¿Sí? Ahí tengo la expresión que estoy por usar ahora. Claro, es lo mismo, digamos. Sí, es lo mismo en la transformada de velocidades de Galileo.
Pero a mí me piden B1', entonces lo que voy a hacer es despejar acá B1', va a ser B1 menos la velocidad del centro de masa. Entonces acá voy, B1' va a ser B1, que lo tengo acá, son 2,00 metros sobre segundo versor I, menos la velocidad del centro de masa que la acabamos de calcular acá, es esta que está acá. Como hay un signo menos, va a hacer que los dos términos se hagan menos, entonces va a ser menos 0,80 metros segundos I, menos 0,60 metros sobre segundo J. Entonces acá los que están en la misma dirección lo puedo fusionar en un solo término. 2 menos 0,80 me da 1,20. 1,20 metros sobre segundos I, menos 0,60 metros sobre segundo J. Entonces ya tengo B1 visto desde el centro de masa. Ahora yo me puse en el centro de masa, ¿sí? Un X', un Y'. Entonces estoy parado sobre el centro de masa y ahora miro la partícula 1, que tiene masa M1, y la velocidad va a ser esta, ¿sí? Y entonces la dibujemos bien, por lo menos en el esquemita, visto desde el sistema centro de masa, tiene una componente X positiva, o sea, para allá, pero tiene una negativa, o sea que va a ser así. O sea, para acá. Positiva, negativa. O sea, B1'. Y B2 es el mismo procedimiento, lo podemos hacer, no sé, lo hago acá o en la próxima hoja. Bueno, lo hagamos en la próxima hoja. B2 va a ser B2', ya despejado, ¿no? Va a ser B del centro, perdón, va a ser como esta. B2 menos B del centro de masa. ¿Sí? Va a ser B2 menos la velocidad del centro de masa. Bueno, B2 era... El Uno. problema me dice que es 1. Ahí está. 1J. 1J, eso no hay que olvidarse. Sí. Esto es importante, las direcciones. Menos 0,80 creo, metros segundos I, menos 0,60, no sé si le estoy errando ahí, No, sigue así. así, J. Bueno, entonces acá me va a dar, tengo que unir J con J y queda solito, 0,80 metros segundos I. Acá me queda menos, me queda más, 0,40 metros segundos J. Entonces tiene una componente X negativa y una Y positiva, ¿sí? Entonces si queremos dibujarlo, vuelvo al ejemplo. Quiero dibujarlos acá. Este no lo había puesto como tentativo. Si lo quiero más o menos dibujar bien. En X era negativo y en Y era positivo. O sea que va para allá. O sea, negativo, positivo. O sea, este es B2'. Aparte lo he escrito ahí abajo. Listo. ¿Sí? Entonces ya tengo. ¿Y qué me pide también el problema? La velocidad. Bueno, no, ahí termina el apartado A. Y después me pide la velocidad relativa en el apartado B. ¿Sí? Pero me pide la velocidad relativa. ¿Qué es lo que es velocidad relativa? Velocidad relativa es, yo tengo mi sistema, tengo la partícula 1, tengo la partícula 2, y visto desde este sistema S, este se está moviendo, ¿sí? Para allá, de manera genérica, ¿no? Y este se está moviendo de manera genérica para allá. Genérico me refiero a que no estoy haciendo en particular. Si quieren lo hagamos del ejemplo, ¿sí? Lo pongamos al ejemplo particular este.
En el ejemplo particular la 1 se está moviendo hacia allá y la 2 se está moviendo hacia arriba. ¿Sí? V2. Cuando te piden la velocidad relativa, te están diciendo, usted se tiene que parar en una de las partículas. Te tenés que parar en una de las partículas y ver qué velocidad tiene la otra respecto de esa partícula en la cual vos te has parado. ¿Sí? Eso es una velocidad relativa. ¿Sí? Entonces, lo que me piden acá es la velocidad relativa de 1 respecto de 2. O sea, yo me voy a parar acá en 2, la voy a acompañar a la partícula 2, me voy a sentar sobre la partícula 2 y voy a ver cómo la miro a la 1. En vez de ponerme en el centro de masa, agarro la partícula 2 y pongo un sistemita ahí en la partícula 2 y miro, ¿sí? Y observo la partícula 1. ¿Qué velocidad va a tener la partícula 1? La velocidad estar V1 menos V2 y bueno, esto tengo que mirar acá. Uno era 2 y la velocidad 2 era 1. Uno en I y otro en J. A ver, era 2 y 1, sí. Entonces esto va a ser 2. ¿Eso es si me paro en 2, en B2? Claro. En la otra, en la primera, porque es el B1, 2. Ya te digo, espérate, V1, 2. Ya te digo. Si yo hago la diferencia, si yo hago V1 y lo miremos, a ver, esta es la partícula 2 ahora, o sea, esta es la 2 para mí y acá está la 1. Si yo me paro acá en la 2, y miro la 1, ¿qué es lo que voy a ver? Que la 1 se sigue moviendo hacia la derecha, pero para mí yo estoy quieto, porque yo me paré acá, me senté en la partícula 2, o sea que yo estoy quieto. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Que se mueve hacia la derecha y se acerca hacia mí. O sea que yo vería que esto hace así. O sea, si yo me siento en la 2, ¿qué es lo que voy a ver? Que esto se sigue moviendo hacia allá, pero como yo estoy quieto, lo que voy a ver es que esta partícula se acerca hacia mí. Entonces, tiene una componente así. O sea que esta velocidad de 1 respecto de 2 tiene que tener una componente X positiva y una Y negativa. Es esta que tengo acá. Es la velocidad de 1 respecto de 2. ¿Sí? O sea, yo estoy parado en 2, ¿sí? Y miro la partícula 1. O sea, la pregunta de ustedes, ¿cuál es referida a cuál? Bueno, es de 1, la velocidad de 1 referida a 2. Y si O sería sea, la velocidad 2 referida de 1, se restaría a B2, B1. exactamente. Esta es la que miro, partícula 1 es la que miro, y la 2 donde estoy sentado. Pongamos así. Sentado o desde ahí observo. Estoy sentado ahí y desde ahí observo. Miro 1 y desde acá estoy mirando 1. Estoy sentado ahí mirando sobre la partícula, la estoy mirando la 1. Así que esta es la velocidad relativa de 1 respecto de 2. Eso es lo que me pide. Y después, el último apartado, y ya terminamos, justo a tiempo, dice, mostrar que la cantidad de movimiento, vamos al último, mostrar que la cantidad de movimiento P1', o sea, visto desde el sistema centro de masa, cuando uso prima es que estoy mirando desde el centro de masa, que es igual a M1 B1', ¿sí? Es igual a una cierta cuestión ahí que la vamos a deducir ahora, ¿sí? Miremos esto. La trabajemos un poquito esto. Esto me queda M1, B1', si ustedes recuerdan, acá atrás, B1', ¿cómo lo podía escribir? Como B1 menos B centro de masa.
sea, B1' es B1 menos B centro de masa. Entonces acá voy a poner B1 menos B centro de masa. Bueno, entonces queda M1, voy a tener B1 menos B centro de masa. Pero B centro de masa, o la velocidad del centro de masa, es velocidad 1 por B1, y acá voy a poner un paréntesis, masa 1 por velocidad 1, masa 2 por velocidad 2, sobre la masa total, que es la suma de la masa. Bien, saco el paréntesis este interno, me va a quedar negativo los dos términos de arriba, entonces me va a quedar M1, acá me va a quedar B1 menos, fíjense que voy a distribuir, me va a quedar masa 1, voy a poner masa total, en vez de poner la suma, me queda B1, me queda, díganme si ustedes lo van siguiendo, si lo van entendiendo. ¿Sí? Saqué el paréntesis, o sea que los dos términos, los dos sumando de arriba se hacen negativo. A la suma de las masas le puse la M grande y la distribuí, o sea, porque acá tengo una suma. Si ustedes tienen A más B sobre C, es lo mismo que A sobre C más B sobre C. Entonces lo que hice es a la masa ponerla acá y acá. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Acá puedo sacar factor común B1. Entonces me va a quedar 1 menos M1 sobre M grande, que es la masa total, B1, y acá me va a quedar... Estoy haciendo una demostración, ya van a ver que llegamos. 1 menos M1 sobre la masa total, donde la masa total es M1 más M2. Yo puedo sacar un factor común acá, M1 más M2. Acá me va a quedar M1 más M2 menos M1. Entonces este M1 se va y acá me queda M2 sobre la suma de las masas, que es la masa total. O sea que esto va a ser M1 y este paréntesis va a ser M2 sobre la masa total. Pero fíjense que acá también tengo eso, en el segundo término. M2 sobre la masa total, la puedo sacar factor común y me queda B1 menos B2. Y acá termino, ya saco el paréntesis, acá hay una multiplicación, me va a quedar M1 por M2 sobre la masa total, que es la suma. Y acá vamos a ver que la resta entre B1 y B2 es la velocidad relativa. Entonces ahí he demostrado lo que me pide el problema. El problema me pide que demuestre que P1', se ha visto desde el centro de masa, es un factor que se llama masa reducida, masa reducida. Esto se denota con la letra mu, se llama masa reducida, que se calcula de esta manera. Reducida. Masa reducida. Entonces el P visto, P1, o sea, la cantidad de movimiento visto desde el centro de masa de la partícula 1, va a ser la masa reducida por la velocidad relativa entre las dos. Y eso es lo que me pide el último apartado, ¿sí? La masa reducida también la van a ver como 1 sobre mu igual a 1 sobre M1 más 1 sobre M2. ¿Sí? A este mu le llamamos masa reducida. Reducida porque cuando ustedes hagan un cálculo, es como hagamos un numerito rápido. Y ya terminamos. Tomemos dos numeritos, qué sé yo, el 2 y el 4. O sea, esto vale 2 y esto vale 4. Entonces va a ser 1 sobre 2 más 1 sobre 4, va a ser 1 sobre la masa mu. Esto va a ser, saco 4, me queda 2, más 1, acá me queda 3. ¿Sí? Pero eso es 1 sobre mu.
Entonces, para obtener mu tengo que dar vuelta. Si doy vuelta a esto, tengo que dar vuelta a esto. Es 4/3. Y 4/3 es una masa que está comprendida entre 1 y 4. ¿Sí? Por eso es una masa reducida, digamos, de las dos. ¿Sí? Una masa intermedia, por eso se llama masa reducida. Bueno, chicos, preguntas. Estamos a 3 minutos del horario. Profe, ahí pusieron por el chat si podría volver a explicar esto de vuelta. Ajá, el particular, ¿qué cosa? Profe, me tengo que retirar. Bueno, nos vemos, Guadalupe. ¿Me puede volver Mauro? ¿Qué parte, Mauro, te puedo volver a explicar? O no sé si ya se retiró. ¿Esto? ¿Será esto? A ver, el último. Esto sí. Bueno. El último apartado te dice que vos demostres que P1' es la masa reducida del sistema, se llama así, la masa reducida del sistema. Reducida, lo expliqué acá por qué. Porque cuando vos aplicás esta definición, esto que está acá es lo mismo que está acá, ¿no? O sea, esto que estamos multiplicando acá y sumando es lo mismo que tenemos acá. ¿Por qué se llama reducida? Porque cuando vos haces entre dos masas, vas a obtener, por ejemplo, acá con número 4/3, que sería 1,33333. O sea, es un número entre me da más chico. Bueno, ahí estoy confundiéndome yo. ¿Por qué le llaman reducida? Ya voy a averiguar bien. Sí, porque no me da entre 2 y 4. Sí, sí, acá hay un error mío, perdón ahí. No es reducida por eso entonces. Pero esto de este cálculo está bien. Entonces vos tenés que demostrar que el P, o sea, la cantidad de movimiento de la partícula 1 vistas desde el centro de masa, es un coeficiente que se llama masa reducida por la velocidad relativa. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, escribo V1', como hemos visto en los ejemplos anteriores, V1' es V1 menos V del centro de masa. V del centro de masa se define de esta manera que está así. M1 por V1 más M2 por V2 sobre la suma. Saco el paréntesis, este menos va a afectar a lo que está arriba, así que se va a hacer negativo a los dos términos. En vez de poner M1 más M2 a cada rato, pongo la M total, la M grande. Entonces me queda este término acá. Fíjate que acá este va a ser factor común con este. Entonces puedo sacar el V1. Si saco el V1 me queda 1 menos esto que está acá. 1 menos esto es lo que yo les puse acá. O sea, este paréntesis que está acá es lo mismo que M2 sobre M grande. Pero M2 sobre M grande, fíjate que me aparece acá también. Entonces lo puedo sacar como factor común. Y me queda V1 menos V2. Ya saco este paréntesis, hay una multiplicación acá. Y me queda M1 por M2 sobre M grande. Con la resta de las velocidades, que son las velocidades relativas. Así que ahí demostré lo que me pedían en el apartado. Demuestre que la cantidad de movimiento lineal de la partícula 1 vista desde el centro de masa es un número que tiene que ver con masas, ¿sí? Tiene que ver con las masas, multiplicada por la velocidad relativa de la partícula 1 respecto a la partícula 2. O sea, eso es lo que me pedían demostrar. Y eso es lo que hice aquí y he llegado justamente a lo que me pedían demostrar. ¿Sí? Masa reducida, bueno, ya vamos a averiguar bien. Se me hacía a mí que... Decime. En el problema 3, en el apartado E, Sí. había una pregunta que no la he entendido que dice energía cinética interna por los efectos de la explosión. Bien, acá. Lo que hemos visto. Aquí. Bueno, no sé si lo han visto. La energía cinética, ¿sí? Visto desde el sistema S, que es el que está acá